En el otoño de 1978, Cheryl Bradshaw, nativa de Arizona, apareció en el exitoso programa de televisión The Dating Game, que se había estado emitiendo desde los años 60. El programa mostraba a una mujer soltera que conversaba con 3 solteros y seleccionaba a uno para tener una cita. Cheryl eligió al primer soltero, el fotógrafo Rodney Alcala. Pero al conocerlo detrás del escenario, Cheryl se dio cuenta de que su hombre perfecto no era el príncipe azul esperado. Lo encontró inquietante y perturbador y decidió no salir en una cita con él. Lo que Cheryl desconocía entonces es que su intuición sobre Rodney Alcala probablemente le salvó la vida. Solo un año después, fue arrestado y condenado por una serie de horribles asesinatos, y ahora es infamemente conocido como el asesino del juego de citas. Pero, ¿quién era Rodney Alcala y qué lo había llevado a llevar su brutal vida de crimen? En este documental exploraremos estas preguntas y más, mientras investigamos la vida y los crímenes de Rodney Alcala, el asesino del juego de citas. Vida temprana. Se conoce poco sobre la infancia de Alcala, a diferencia de la mayoría de los asesinos en serie que hemos presentado en este canal, con varios biógrafos que descubrieron mucha información sobre sus infancias. Los detalles de la vida temprana de Alcala son algo vagos. Alcala nació como Rodrigo Jacques Alcala Bouquier, el 23 de agosto de 1943 en San Antonio, Texas. Fue el segundo más joven de 4 hijos nacidos de los mexicano-americanos Raúl Alcala Bouquier y Ana María Gutiérrez, y los hermanos vivían con sus padres y abuela materna. La familia residía en lo que se describe como un barrio de clase media promedio, en una casa de 4 habitaciones, donde Alcala tenía una habitación solo para él. En 1953, la familia se mudó a México, ya que la abuela de Alcala se había enfermado y sus padres querían que pasara sus últimos días en la casa donde se crió, rodeada de familia. En 1954, Raúl abandonó a la familia. En el mismo año, Alcala, con 11 años, se mudó a Los Ángeles junto a su madre y 2 hermanas. Durante su infancia, Alcala asistió a varias escuelas privadas. Se informó que era un niño académicamente dotado y su familia apoyó sus estudios. Aunque no se sabe mucho sobre sus amigos durante este tiempo, se dice que Alcala era un estudiante relativamente popular y por los pocos detalles disponibles, no fue marginado por sus compañeros ni se le conocía por exhibir comportamientos extraños, antisociales o agresivos. En su adolescencia, participó en el comité del anuario y en los equipos de atletismo y campo a través. Se graduó de la Escuela Secundaria Montebello en 1960. En 1961, a los 17 años, Alcala se unió al ejército de los Estados Unidos en Carolina del Norte. Un año después, su padre falleció. A pesar de que Raúl abandonó a la familia para casarse de nuevo, el niño se mantuvo cerca y asistió a su funeral. Alcala siguió en el ejército posteriormente. Su oficial al mando notó que era manipulador y vengativo. A menudo desobedecía las órdenes y claramente tenía problemas con las figuras de autoridad, cuyo poder resentía y resistía. Durante su empleo, fue disciplinado por agredir a mujeres jóvenes. 3 años después, en 1964, supuestamente sufrió un colapso nervioso, lo que resultó en que abandonara su puesto militar y se fuera a dedo desde Fort Bragg hasta la residencia de su madre. Un psiquiatra militar diagnosticó a Alcala con trastorno de personalidad antisocial y se descubrió que su coeficiente intelectual era ligeramente superior al promedio, con 135. Él posteriormente fue dado de baja del ejército por motivos médicos. Ahora fuera del ejército, Alcala se inscribió en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de California, Los Ángeles,
donde obtuvo su licenciatura en Bellas Artes en 1968. Más tarde, continuó sus estudios de cine en la Universidad de Nueva York. El de la primera víctima de Alcalá. La primera víctima conocida de Alcalá fue Morgan Rowan, de solo 13 años, cuando se encontró por primera vez con el asesino en serie. Durante décadas, se creyó que Alcalá atacó por primera vez en el otoño de 1968, pero tras su muerte en 2021, una mujer de 68 años se presentó para informar sus experiencias al detective retirado de la Departamento de Policía de Los Ángeles, Steve Hodel, uno de los investigadores originales del caso de Alcalá. Los detalles de la experiencia de Morgan han sido confirmados y corroborados por las autoridades. A la edad de 13 años, Morgan notó que parecía varios años menor, pareciendo más una niña de 10 años que alguien que estaba entrando en la adolescencia. Ella y su amiga, a quien describió como un poco salvaje, pasaban su tiempo frecuentando Hollywood y fuera del club Hula Baloo conocieron a dos hombres mayores. Poco después, la compañera de Morgan se alejó con unos amigos, dejando a la niña de 13 años sola con los dos adultos, uno de los cuales ya conocía. Lo describió como descaradamente atractivo, con una sonrisa blanca y brillante y cabello ondulado y espeso. Roth era fuerte y seguro, con ojos oscuros y penetrantes. A Morgan le atraía el Alcalá de 23 años y disfrutaba de su atención. Ella se acercaba a él y le rascaba el brazo con sus uñas, en lo que ella sentía que era una manera juguetona. En retrospectiva, se dio cuenta de su inmadurez. Al principio, Alcalá no se preocupó por sus travesuras de juventud. Incluso abrazó a Morgan y se lo tomó a la ligera. Sin embargo, pronto se irritó por sus repetidos intentos de llamar su atención, y le dijo: «Si no dejas de hacer eso, te voy a llevar atrás y violarte». Alcalá estaba conversando con el otro joven, pero su amenaza no fue tomada en serio. El amigo de Alcalá los dejó solos. Alcalá agarró bruscamente a Morgan y la forzó, mientras ella protestaba en voz alta, hacia la zona de carga trasera del club, que estaba vacía. En su declaración a Steve Hodel, titulada En mis propias palabras, Morgan escribió: «Recuerdo su rostro cambiado y enojado y lo aterrador que eso fue. Recuerdo el dolor de su agarre y cómo mis pies apenas tocaron el suelo. No recuerdo nada más hasta que desperté con un dolor de cabeza masivo, atrapado detrás de un contenedor de basura industrial. Estaba completamente vestido, con la boca sangrando y un gran bulto en la cabeza que sangraba profusamente». Morgan se aseguró de que Alcalá se hubiera ido, antes de correr al club y encontrar al dueño, a quien le explicó lo que había sucedido. La esposa del dueño del club ayudó a limpiar a la joven y le hizo más preguntas sobre lo que había sucedido. Morgan no fue víctima de agresión sexual, sino de un violento ataque físico. No quería que se llamara a la policía, y nunca le contó la verdad a sus padres porque temía que le prohibieran visitar el club. Le aseguraron que Alcalá sería expulsado de por vida del club. Morgan vio a Alcalá fugazmente durante los siguientes años. Siempre que lo veía, se alejaba mucho de la zona hasta que él se iba. No fue hasta que cumplió 16 años que lo volvió a encontrar, 5 días antes de que se fuera a mudar a Nueva York con su familia desde California. Pasó sus últimos días en California, pasando el rato con sus amigos en Sunset Strip, cuando un día apareció Alcalá. La siguió a través de la multitud de un club, disculpándose por su comportamiento anterior, con Morgan recordando que él no quería que me fuera odiándolo. Aceptó su disculpa con la esperanza de que la dejara en paz, pero Alcalá fue persistente. Más tarde esa noche, los amigos de Morgan le dijeron que iban a IHOP. Ella los siguió a todos hasta un coche, siendo el conductor el último en entrar al vehículo. Era Alcalá. Desafortunadamente, los amigos de Morgan no fueron muy comprensivos con su angustia, y cuando el coche se incorporó al tráfico, se dio cuenta de que era demasiado tarde para salir. Recordó que Rod miraba constantemente por el espejo retrovisor, con una extraña media sonrisa en su rostro, y sentí escalofríos recorrer mi espalda. En el restaurante, Morgan luchó por comer, mientras se sentaba frente a un hombre que le había infundido una tremenda cantidad de miedo cuando era niña. Fue al teléfono público y consideró llamar a casa, pero decidió no hacerlo, ya que quería pasar tiempo con sus amigos a pesar de Alcalá. En vez de volver a la franja, Alcalá llevó al grupo a su casa prometiendo marihuana.
Una fiesta ya había comenzado dentro de la residencia. Morgan al principio se sentó afuera, pero un amigo la convenció de entrar. Más tarde, mientras caminaba dentro de la casa, esperando a sus amigos para irse juntos, Alcala se acercó a Morgan, la agarró del brazo y la llevó por una puerta cercana. La metió a la fuerza en la habitación, inquietantemente asegurada con una barra de metal, donde Morgan fue sometida a otro violento ataque físico. Recordó, su rostro enfadado tan cerca del mío y su aliento caliente y ojos ardientes tan llenos de odio y maldad, quemados en mis pesadillas de por vida. Una vida de la que entonces estaba seguro que nunca tendría. Mientras Alcala estrangulaba a Morgan, los amigos de ella notaron su ausencia al otro lado de la puerta. Según informes, otros asistentes a la fiesta señalaron hacia la puerta del dormitorio de Alcala, y el grupo empezó a gritar y golpearla. Alcala, de 26 años, los ignoró hasta que el golpeteo en la puerta paró. Cuando Morgan comenzaba a perder la esperanza, un vidrio se rompió cerca. Sus amigos rompieron la ventana de la habitación. Alcala, por su lado, se levantó y abrió la puerta de su cuarto. De pie, semidesnudo y con una camisa ensangrentada, ordenó a los otros adolescentes que se la llevaran, refiriéndose a Morgan. Ella y sus dos amigos escaparon de la casa y se ocultaron en un callejón próximo, temiendo que los siguieran. Un amigo le prestó su camisa mientras trabajaba para desatar la bufanda que ataba sus muñecas. Según Morgan, Alcala intentó buscar a los adolescentes después de que se fueron de la casa. Se escondían repetidamente cada vez que veían faros, hasta que finalmente Morgan se paró frente al coche de un extraño y suplicó ayuda para alejarlos de la zona. En aquel momento, a la policía le importaba poco la historia de Morgan. En 1968, los kits de violación no existían, y las autoridades culpaban en gran medida a las víctimas por lo sucedido. A pesar de ser una niña, las autoridades no llamaron a los padres de Morgan. Ella decidió no presentar cargos porque sabía que la veían como una pequeña chica hippie en los días del amor libre, y obviamente nadie oficial parecía importarle. También llegó a esta decisión porque el oficial con el que habló le dijo que no había delito, ya que había entrado voluntariamente a la casa de Alcala. La policía nunca le preguntó a Morgan el nombre y detalles de su violador. Luego de pasar días con su amigo Mike, quien la cuidó y cuya vecina enfermera la ayudó a vendar sus costillas y expulsar sangre, Morgan volvió con su familia el día que partían a Nueva York. Les dijo a sus padres que se había lastimado cuando un auto en el que iba se detuvo repentinamente. Nunca les contó la verdad sobre lo ocurrido esa noche y cortó el contacto con Mike y Abby. Los amigos de Los Ángeles con los que fue a la fiesta, temerosa de mirar atrás a lo que había sucedido, pasó años cargando sola con lo que le había sucedido, incapaz de pedir ayuda, y solo semanas después de su asalto, mientras comenzaba lentamente a recuperar su fuerza, sintiéndose más segura con la distancia entre ella y Alcala, su voluntad se derrumbó una vez más cuando un amigo le reenvió un recorte de periódico de Abby. Alcala había atacado de nuevo. Tali Shapiro. Antes de que Morgan Rowan se presentara, se pensaba que 8 años fue la primera víctima de Alcala. El 25 de septiembre de 1968, Tali se dirigía a la escuela como de costumbre. Mientras caminaba por Sunset Boulevard, Alcala se le acercó en su auto y le ofreció llevarla. Tali le dijo que no hablaba con extraños, pero él afirmó ser amigo de sus padres. En una entrevista con People en 2021, Tali recordó: realmente no quería subirme al coche, pero me criaron para respetar a mis mayores. No sabía que debía temer a la gente. Tali cedió y se subió al coche. Afortunadamente para el niño de 8 años, un transeúnte preocupado vio el intercambio y pensó que era lo suficientemente sospechoso como para alertar a la policía. También decidieron seguir el coche para vigilar la situación. Alcala llevó a Tali a su casa y la policía llegó pronto gracias a la inquietud de un transeúnte. El oficial Chris Camacho de Alapidi, quien se ha retirado hace mucho tiempo, fue quien recibió la llamada.
Más tarde testificó que Alcala no respondió a la puerta de inmediato, y no fue hasta que Chris amenazó con derribar la puerta, que Alcala abrió una ventana lateral y afirmó que estaba tomando una ducha. Chris ignoró esto y derribó la puerta de todos modos. Más tarde recordaría que lo visto ese día lo marcaría de por vida. Había servido en Vietnam, pero ver a Tali, de 8 años, cerca de la muerte en el suelo, fue el momento que lo perseguiría por el resto de su vida. Estaba conduciendo por Sunset en dirección a West Hollywood cuando recibí una llamada para ir a ver a un hombre sobre un posible secuestro. Lo seguí hasta la ubicación. En ese instante decidí que era mejor pedir refuerzos. Así que fui y llamé y pedí una unidad de respaldo. Fui a la puerta principal y empecé a golpear. Podía escuchar a alguien corriendo alrededor. Veo a este hombre en el otro lado sin ropa, no goteando agua, sin toalla, y dije, oh, está bien, necesitas abrir la puerta ahora mismo, necesito entrar. Y él dijo, espera, déjame ponerme los pantalones, y dije, está bien, tienes 3 segundos. Probablemente esperé 5 segundos y pateé la puerta. A la derecha había un comedor, a la izquierda un salón, y justo enfrente una cocina, y aquí estaba pequeña niña. Sangre por todas partes, ropa, zapatos y un vestido tirados a un lado. Había monedas en el suelo y tenía esta barra de acero en su cuello que probablemente pesaba 2 libras. La miré. Pensé que estaba muerta, no respiraba. Los demás oficiales llegaron. Buscábamos al sospechoso. Regresé para revisar a Telly y simplemente no podía dejarla allí así. Y cuando volví a la cocina, ella comenzó a ahogarse. Telly. Así que eso puso todo en marcha rápida. Pero cuando estaba gritando, el oficial que estaba cubriendo la puerta trasera pensó que estaba pidiendo ayuda. Así que corrió al frente para ayudarme. Después descubrimos que el sospechoso huyó por la puerta trasera. Tali yacía en un charco de sangre con una barra de metal contra su garganta. Estaba inconsciente y desnuda. Posteriormente, recibió más de 27 puntos en la parte posterior de la cabeza tras ser brutalmente golpeada en el cráneo por Alcala. Cuando la policía halló a la niña de 8 años, esta empezó a asfixiarse, mostrando que aún vivía, contrario a lo que temían. Tali pasó 32 días en coma después de su calvario y pasó meses recuperándose en el hospital. Tras ser liberado, se trasladó con sus padres a Puerto Vallarta, México, donde vivieron por varios años. Tarley había sido golpeada y agredida sexualmente de manera extensa, pero Alcala logró huir por la puerta trasera cuando llegó la policía, evitando ser detenido inicialmente. Se emitió una orden de arresto en su contra por los cargos de secuestro y violación. Pero para evitar ser detenido, Alcala dejó California y se mudó a Nueva York, donde se inscribió en la Universidad de Nueva York usando el nombre de John Berger. Mientras tanto, en su apartamento, los investigadores hallaron fotos de menores y una identificación con foto de Alcala como estudiante de Universidad de California en Los Ángeles. El breve tiempo de Alcala en Nueva York en 1971, 2 años después de los ataques a Tali Shapiro y Morgan Rowan, Alcala todavía vivía exitosamente en Nueva York, con los investigadores sin tener idea de su paradero. Ese año se empleó como consejero en el campamento de artes de New Hampshire para niños. Tras escapar, Alcala fue incluido en la lista de los 10 fugitivos más buscados del Federal Bureau of Investigation. Según el investigador original Steve Hodel, la policía le dijo al Federal Bureau of Investigation que probablemente iba a atacar de nuevo y necesitaban detenerlo antes de que lo hiciera. Los investigadores de la policía fueron a hablar con sus profesores en Universidad de California, en Los Ángeles, y los rumores indicaban que Alcala había huido a Canadá, México e incluso Europa, pero no pudieron encontrar ninguna pista. Su profesor lo describió como alguien que no le haría daño a una mosca. Hodel afirmó que realmente creía eso, al igual que mucha gente.
Mientras estaba en Nueva York, los crímenes de Alcala comenzaron a escalar. Ya no lograban escapar sus víctimas. Finalmente pudo cometer su primer asesinato. El 12 de julio de 1971, Cornelia Michael Creeley, una azafata de 23 años de Transworld Airlines, fue encontrada asesinada en su apartamento de Manhattan. Había sido agredida sexualmente antes de morir y estrangulada con sus propias medias de nylon. Los investigadores creen que la pareja se conoció cuando Cornelia se mudó a su nuevo apartamento, donde ella pudo haber aceptado ayuda de Alcala mientras movía muebles. Su asesinato no se resolvió hasta el 2011. En agosto de 1971, un avance llegó para los investigadores finalmente. Dos chicas que se hospedaron en el campamento de arte de New Hampshire, donde trabajaba Alcala, fueron a enviar cartas. Al estar por salir de la oficina de correos, empezó a llover fuertemente y optaron por esperar a que parara. Para pasar el tiempo, miraron el tablón de anuncios que tenía la lista de los más buscados por el Federal Bureau of Investigation. Se sorprendieron al ver que la policía estaba buscando a un hombre llamado Rodney Alcala, cuya fotografía se parecía mucho a la de su consejero de campamento, el señor Berger. Al enterarse que era buscado por asaltar a un niño, se preocuparon aunque seguían conmocionados. Seguramente el consejero al que habían llegado a apreciar no era capaz de acciones tan horribles y violentas. Las chicas estaban preocupadas por lo que vieron. Cuando regresaron al campamento, le contaron al decano sobre el póster y cuánto se parecía Rodney Alcala a John Berger. Preocupado por lo que le habían contado, el decano fue a ver el póster él mismo y decidió alertar a las autoridades. La mañana siguiente, el Federal Bureau of Investigation llegó para hablar con John Berger y descubrieron que sus huellas dactilares coincidían con las de Alcala. Alcala fue extraditado de vuelta a California ese mismo mes y el detective Steve Hodel estaba listo para entrevistarlo. Steve recordó, le pregunté, así que cuéntame sobre el incidente de Tali Shapiro, y básicamente él dice, quiero olvidar todo eso. Dijo que no quería hablar sobre las cosas que hizo Rod Alcala, como si fuera una persona diferente. Los investigadores, ansiosos por acusar a Alcala, eran muy conscientes de que su principal testigo, Tali, estaba en otro país. Además, sus padres no le permitirían testificar en el juicio. Con muy pocas opciones restantes, los fiscales decidieron no acusar a Alcala de secuestro y violación, sino de abuso infantil. Alcala se declaró culpable de este delito menor y fue condenado a 3 años de prisión, pero obtuvo la libertad condicional en 1974, solo 16 meses después de su sentencia. Un psiquiatra de la prisión estatal creía que Alcala había mejorado considerablemente mientras estaba en prisión y recomendó su liberación. Aunque se le requirió registrarse como delincuente sexual en el Departamento de Policía de Monterey Park, a Alcala se le otorgó su libertad, a pesar del horrendo asalto a Tali Shapiro de 8 años. Ahora libre, Alcala regresó a la casa de su madre, donde tenía su propia habitación, entrada privada y acceso a su coche. Consiguió empleo en una empresa fotográfica poco después de salir de prisión. Sin embargo, Alcala estaba ansioso por elegir a su próxima víctima. El 13 de octubre de 1974, mientras estaba en el estacionamiento de un centro comercial en Huntington Beach, notó a una niña esperando el autobús escolar. Supuestamente notó su nombre, Julie Johnson, en sus libros escolares y utilizó esto a su favor, llamándola para ofrecerle un aventón, de la misma manera que lo hizo con Tali Shapiro en 1968. Como Julie no respondió, Alcala prosiguió: «Tengo unos carteles geniales que mostrarte». Ante esto, la cabeza de la joven se movió. Ella lo miró y sonrió, entrando al vehículo sin tener idea de con quién se estaba subiendo a un coche. Julie le dijo a Alcala que tenía 13 años, pero que a menudo le decían que parecía considerablemente más joven, o él le dijo que su nombre era John Donald. Mientras pasaban por su escuela, Julie se preocupó pidiéndole que la dejara salir, pero Alcala no se detuvo y le dijo que necesitaba pasar a un apartamento y que no tardaría mucho. A Julie no le gustó esto y comenzó a inquietarse. Esto frustró a Alcala y él se enfureció con ella, ordenándole que se quedara quieta. Su repentino cambio de actitud asustó a la joven y ella comenzó a gritar, a lo que su secuestrador respondió: «¡Cállate!». Julie intentó salir del vehículo nuevamente,
pero Alcala la agarró del brazo impidiéndoselo. Al detenerse el vehículo, ella volvió a intentar escapar, pero su agarre era demasiado fuerte. Sosteniéndola firmemente, Alcala la arrastró fuera del coche hacia un lugar apartado en Huntington Beach. Alcala empujó a Julie para sentarla en una roca, encendió un porro de marihuana y la obligó a fumarlo. Solo aceptó tomarlo porque estaba aterrada de lo que él podría hacer si se negaba. Justo cuando se lo devolvió, lo dejó caer a propósito para que cuando su secuestrador se agachara a recogerlo, pudiera usarlo como una oportunidad para huir. Pero Alcala era muy corpulento y veloz. De inmediato atrapó a Julie, la acercó a él y la besó perturbadoramente. Para suerte de Julie, un guardabosques que vio a los dos y pensó que eran alborotadores, la salvó de un mayor asalto. Olió marihuana a medida que se acercaba y sorprendió a Alcala cuando preguntó qué estaban haciendo. Alcala mintió diciendo que la pareja descansaba de una caminata, pero Julie declaró que fue forzada a ir a la playa y deseaba regresar a casa. Alcala fue esposado, arrestado y junto con Julie, llevados en su coche a la estación de policía más próxima. Julie relató su historia, mientras Alcala intentaba decir que él, un hombre de 31 años, simplemente era amigo de la niña de 13 años y que la marihuana le pertenecía a ella. Debido a prejuicios y al periodo de tiempo, los oficiales, no convencidos por ninguna de las partes, decidieron realizar verificaciones de antecedentes en ambos. Descubrieron que Alcala, un liberado condicional que había cumplido condena por molestar a un niño, violó su libertad condicional y lo acusaron de secuestro. El 26 de diciembre de 1974, Alcala fue declarado culpable de violar su libertad condicional y dar drogas a un menor. Le dieron 2 años y medio tras las rejas y volvió a la cárcel, donde debería haberse quedado. Pero si hubiera estado encerrado para siempre, hoy no conoceríamos su nombre como uno de los asesinos en serie más prolíficos de América. En 1977, Alcala salió a libertad condicional nuevamente, declarándose lo suficientemente bien para ser liberado y reintegrarse a la sociedad, al igual que la vez anterior. La condición era informar cada semana a su oficial de libertad condicional. Al igual que en 1974, Alcala fue contratado rápidamente de nuevo, esta vez como tipógrafo para el Los Angeles Times. Era notable que aún fuera un delincuente sexual registrado. Al parecer, no revisaron su historial antes de contratarlo. Steve Hodel describió a Alcala como alguien cuya emoción es buscar, capturar, torturar y lastimar a su presa. Es un sádico extremo. Lo que aprendió en prisión fue: no voy a dejar que mis víctimas vivan. Parece que no solo los empleadores estaban desinteresados en el pasado criminal de Alcala. Luego de salir de prisión, se le permitió viajar a Nueva York, pese a ser un delincuente reincidente descrito como riesgo de fuga. Los investigadores del Departamento de Policía de Nueva York creen que Alcala fue responsable de la muerte de Ellen Jane Hoover, una joven de 23 años, cuyos restos fueron descubiertos en North Tarrytown. Ellen se graduó del Beaver College en Pensilvania, con especialización en biología y subespecialización en música. En el verano de 1977, ella residía en Manhattan, y el 13 de julio fue vista hablando con un hombre alto y delgado con una cola de caballo fuera de su edificio de apartamentos. Ella le contó a su novio, quien vio a la pareja, que el hombre era fotógrafo. 2 días después, Ellen tenía una cita con el presunto fotógrafo. Al día siguiente, sus padres contactaron a las autoridades al no poder comunicarse con ella. Los oficiales del Departamento de Policía de Nueva York llegaron al apartamento de Ellen y no encontraron rastro de la joven de 23 años. Su hogar no mostraba rastros de un allanamiento, pero descubrieron su diario, que decía que el 15 de julio iba a encontrarse con un fotógrafo llamado John Berger. Un investigador privado contratado por la familia no pudo rastrear a John Berger, incluso cuando los padres de ella ofrecieron una recompensa de $100,000. En ese momento, no se encontró rastro de Ellen o John Berger. Mientras tanto, Alcala regresó a California, donde consiguió su trabajo en Allied Times. Un informante anónimo le dijo al Federal Bureau of Investigation que Alcala había sido arrestado en 1974 mientras usaba el nombre de John Berger. Posteriormente, interrogaron a Alcala en Los Ángeles
en relación con la desaparición de Ellen. Alcala admitió conocerla, pero afirmó desconocer su paradero. Los investigadores no pudieron arrestar al sospechoso porque no encontraron el cuerpo. Casi un año tras su desaparición, los restos esqueléticos de Ellen Hoover fueron hallados en una tumba superficial en North Tarrytown, en la finca Rockefeller del condado de Westchester. Su joyería, así como los registros dentales, confirmaron la coincidencia. Uno de los detectives del caso de Ellen recibió una llamada de un informante anónimo que explicó que a Rodney Alcala le gustaba un cierto lugar al norte de la ciudad. Tras 24 visitas, los investigadores hallaron ropa interior femenina y un sostén. Buscando más, encontraron los restos de Ellen justo después de que se difundiera la noticia de su descubrimiento. Otra joven que aspiraba a ser modelo le dijo a los investigadores que un fotógrafo llamado John Berger había tomado fotos de ella en la misma área donde se encontró el cuerpo. De vuelta en Los Ángeles, Alcala se mantenía principalmente fuera de problemas con la ley. Fue interrogado brevemente sobre el caso del estrangulador de Hillside, pero se descartó como sospechoso del asesino en serie buscado por los investigadores. No obstante, fue arrestado y sentenciado brevemente por poseer marihuana. Alcala trabajaba como fotógrafo por su cuenta mientras estaba empleado en el Los Angeles Times. Convenció a docenas de jóvenes hombres y mujeres de que era un profesional, tomando sus fotos para su supuesto portafolio. Un colega de trabajo recordaría las ocasiones en que Alcala compartió su trabajo con sus compañeros. Ella declaró: «Pensé que era extraño, pero era joven, no sabía nada. Cuando pregunté por qué tomó las fotos, dijo que sus madres se lo pidieron. Recuerdo que las chicas estaban desnudas». Otra mujer que había posado para Alcala también recordó: «Él dijo que era un profesional, así que en mi mente yo estaba siendo una modelo para él». Ella afirmó que su portafolio contenía numerosas fotos de adolescentes desnudos. Informes indican que muchas fotos en su portafolio recuperado eran sexualmente explícitas, con varios participantes aún sin identificar. Los investigadores temen que algunas de estas personas hayan sido víctimas de Alcala. El 9 de noviembre de 1977, Alcala se llevó la vida de su próxima víctima, Jill Terry Barcombe, una chica de 18 años de Oneida, Nueva York, que tenía ambiciones de convertirse en enfermera. Originalmente huyó de casa en octubre de ese año, informando a su familia de su decisión mediante una llamada telefónica una semana después. Les dijo que estaba con sus amigos en California y dijo que le gustaba tanto que decidió quedarse mientras sus amigos regresaban a Nueva York. El cadáver de Jill fue hallado el 10 de noviembre, un día después de su último avistamiento con vida. Sus restos fueron encontrados en el área de Mulholland Drive, a solo unos pasos del comienzo de un camino de grava rodeado de matorrales y árboles densos. Parecía que el cuello de Jill había sido roto, y su ropa interior había sido removida, y su sudadera había sido subida. La posición en la que la dejaron indicaba que el perpetrador buscaba humillarla en la muerte. Se halló una gran roca con sangre cerca, y una pierna de su pantalón estaba envuelta en su cuello. La mayoría de las lesiones de Jill se infligieron mientras ella aún estaba viva. Fue estrangulada con las manos, luego con ligaduras antes de ser apaleada con la roca. El trauma por fuerza bruta y la estrangulación contribuyeron a su muerte y había sido víctima de asalto sexual y sodomía. También se vieron 3 marcas de mordida en su seno derecho. Jill no permaneció como Jane Doe por mucho tiempo debido a que sus huellas dactilares estaban archivadas por sus antecedentes juveniles. Luego de ser identificada, se notificó a su familia, fue llevada a casa y se le dio un entierro apropiado. Los investigadores especularon que la joven de 18 años había sido víctima del estrangulador de Hillside, ya que una de sus amigas, Judith Miller, fue víctima del asesino en serie en 1977. Pero más tarde, cuando los hombres detrás de los asesinatos del estrangulador de Hillside fueron descubiertos en 1978, se dieron cuenta de que habían estado equivocados. Alcala atacó de nuevo sin demora. El 16 de diciembre de 1977, Georgia Marie Wickstead, una enfermera de 27 años, fue hallada muerta en su apartamento en Malibú. Fue vista por última vez la noche anterior, cuando un colega la llevó a casa desde un bar, y cuando no se presentó a trabajar al día siguiente, sus compañeros de trabajo se alarmaron de inmediato.
Oficiales llegaron al apartamento de Georgia y descubrieron que alguien había entrado por la fuerza. Su cuerpo estaba en el suelo del dormitorio y, al igual que Jill, Georgia había sido posada. También había sido estrangulada con sus medias, agredida sexualmente y atacada con un martillo. Además del horror, los genitales de Georgia habían sido mutilados. La evidencia de ácido desoxirribonucleico y una huella de mano ayudaron a condenar a Alcala por el asesinato. 1978 a 1979. En 1978, Alcala apareció en un exitoso programa de televisión llamado The Dating Game, que había comenzado su emisión durante los años 60. De nuevo, parece que no se realizaron verificaciones de antecedentes exhaustivas, ya que Alcala no debería haber calificado para el programa dado su historial criminal y su estatus como delincuente sexual registrado. El programa sería más tarde de donde surgiría el apodo de Alcala. El presentador introdujo a un fotógrafo exitoso de 35 años que comenzó cuando su padre lo encontró en el cuarto oscuro a los 13 años, completamente desarrollado. Entre tomas, podrías verlo practicando paracaidismo o motociclismo. Jed Mills, otro soltero en el programa, describió a Alcala como definitivamente espeluznante y desagradable. Extremadamente desagradable, grosero e intimidante en su actitud. Como mencionamos en esta introducción, la soltera en este episodio era una maestra de Arizona, llamada Cheryl Bradshaw. Aunque eligió a Alcala como su cita deseada, finalmente nunca fue con él en su viaje regalado, que se suponía que serviría como su primera cita. Al conocer a Alcala entre bastidores, Cheryl lo encontró espeluznante. Un psicólogo criminal llamado Pat Brown le dijo a Cable News Network que este rechazo pudo haber impulsado los posteriores asesinatos de Alcala, declarando, eso es algo que él no tomaría muy bien. No entienden el rechazo. Creen que esa chica tiene algo raro. Ella me engañó. Ella se hizo la difícil. Sin embargo, que Cheryl se mantuviera fiel a su instinto podría haberle salvado la vida y evitado que se convirtiera en otra víctima del asesino del juego de citas. El 24 de junio de 1978, Charlotte Lee Shuglam, una mujer de 31 años de Santa Mónica, se convirtió en la próxima víctima de Alcala. Fue encontrada muerta en el complejo de apartamentos Al Segundo. Como otras víctimas, Alcala la agredió sexualmente, golpeó, estranguló y posó antes de huir. Monique Hoyt, de 15 años, estaba haciendo autostop en el condado de Riverside cuando casi encontró su fin a manos de Rodney Alcala. El 14 de febrero de 1979, Alcala recogió a la adolescente y la llevó de regreso a su casa, donde ella consintió en tener relaciones sexuales con Alcala. Es importante destacar que aunque Monoque consintió, ella era menor de edad en ese momento, y Alcala era un hombre adulto de 36 años. Después, la pareja viajó a una serena zona montañosa cerca de Banning, California, donde Alcala fotografió a Monoque en ropa interior, así como fotos de ellos realizando actos sexuales. Sin embargo, las cosas tomaron un giro cuando Alcala ató a Monoque, la amordazó, la golpeó, la agredió sexualmente y la sodomizó, antes de golpearla en la cabeza con una roca. Monoque intentó ganarse la confianza de su atacante siendo educada y amigable con él, y para su sorpresa, funcionó. Alcala aceptó llevarla de vuelta a Riverside. Escapó cuando él fue a usar el baño en una estación de gasolina, y aunque ella presentó un informe policial, la madre de Alcala posteriormente pagó su fianza. El 13 de junio de 1979, Alcala atacó nuevamente cuando asesinó a Jill Marie Parenteau, una operadora de perforadora de tarjetas de computadora de 21 años que vivía en Burbank, California. Jill salió temprano del trabajo para ir a un juego de béisbol, pero faltó al día siguiente. Sus colegas preocupados reportaron su desaparición a la policía. Llegaron rápidamente a su apartamento y descubrieron que, como la casa de George, había sido allanado. Jill fue hallada sin vida en el piso de su baño. Como en los otros casos, la víctima fue golpeada, estrangulada y agredida sexualmente. Tanto en los casos de Charlotte como de Jill, Alcala dejó ácido desoxirribonucleico en la escena, lo que ayudó a condenarlo por sus asesinatos.
El amigo de Jill también testificó que las dos mujeres habían conocido a Alcala en un club en varias ocasiones diferentes. La última víctima conocida de Alcala fue Robin Christine Samsoe, una niña de 12 años de Huntington Beach. Robin desapareció el 20 de junio, 1979, después de salir de casa en bicicleta hacia su clase de ballet. Sus restos fueron hallados 12 días después en las colinas de Los Ángeles, en la carretera de Santa Anita Canyon. No fue estrangulada, sino apuñalada. También había sido golpeada y violada, como las otras víctimas de Alcala. Sus amigas le dijeron a la policía que un hombre que no conocían se les acercó en la playa y les preguntó si podía tomarles fotografías. Poco después, los investigadores distribuyeron una imagen compuesta del hombre, identificado como Alcala por su oficial de libertad condicional. Arresto, juicio y muerte. Rodney Alcala fue arrestado el 24 de julio de 1979 tras el asesinato de Robin Samsoe, de 12 años. Según reportes, su detención lo tomó por sorpresa. La orden de arresto le fue entregada a las 7 a.m., mientras estaba desnudo en la cama en casa de su madre. Fue detenido y su fianza se fijó en $250,000. Fue aquí, en la casa de la madre de Alcala, donde se descubrió un recibo de un casillero de almacenamiento en Seattle, en el cual los investigadores recuperaron los pendientes de Robin, así como cajas que contenían más de 1,700 fotografías, otras piezas de joyería y un monedero rojo. A Alcala se le acusó de secuestro, actos lascivos o libidinosos sobre un niño menor, asesinato y robo. Se declaró inocente de los cargos y fue detenido sin derecho a fianza. En febrero de 1980, Alcala finalmente fue a juicio. El jurado tardó 4 horas en declararlo culpable. Fue condenado a muerte por el asesinato de Robbins, pero la Corte Suprema de California anuló esta conclusión, ya que se informó incorrectamente a los jurados sobre sus anteriores delitos sexuales. En 1986, tras un segundo juicio, casi idéntico al primero, se informó el veredicto. Excepto que no se mencionó el historial criminal previo de Alcala. Alcala fue condenado nuevamente. Una vez más fue condenado a muerte. Sin embargo, en el 2001, un panel de apelaciones del 9º Circuito anuló esta segunda condena. Esto fue en parte porque no se permitió a un testigo respaldar el argumento de Alcala de que el guardabosques que descubrió el cuerpo de Robin había sido, según Ali Weekly, hipnotizado por los investigadores de la policía. Desafortunadamente para Alcala, mientras los fiscales se preparaban para el tercer juicio, nuevas pruebas salieron a la luz gracias a técnicas forenses modernas. Esta evidencia conectó a Alcala con sus otros asesinatos, los de Jill Barcombe, George Wickstead, Charlotte Lamb y Jael Parenteau. Los pendientes de Jael Parenteau también fueron hallados en el casillero donde Robin guardaba sus joyas. Los nuevos vínculos permitieron a la fiscalía acusar a Alcala de los asesinatos de sus otras víctimas y de Robbins. La Corte Suprema falló a favor de la fiscalía en 2006, aunque su equipo de defensa intentó luchar contra la idea, señalando: si eres un jurado y escuchas un caso de asesinato, podrías tener una duda razonable. Pero es muy difícil decir que tienes dudas razonables sobre los 5, especialmente cuando 4 de ellos se demuestran por coincidencias de ácido desoxirribonucleico, en lugar de ser alegados por testigos presenciales. Mientras tanto, Alcala, aún encarcelado, publicó por su cuenta un libro que había escrito llamado Tú, el jurado. En la novela, él alegó ser inocente y trató de culpar a otro sospechoso. También presentó 2 demandas contra el sistema penal de California, culpándolos por un accidente en el que se resbaló y cayó, y otro en el que se le negó una dieta baja en grasa. En 2010, Alcala fue juzgado por los asesinatos de Robin, Jill, Georgia, Charlotte y Jill. A pesar de los graves cargos en su contra, Alcala sorprendentemente decidió actuar como su propio abogado, incluso subiendo al estrado para defenderse. Se informó que hablaba consigo mismo como abogado, en un tono más profundo, respondiendo con su voz normal, y mostró a los jurados un video de su aparición en The Dating Game en 1978.
tratando de convencerlos de que los pendientes hallados en el almacén que rentaba eran suyos, no de sus víctimas. Alcala también afirmó no recordar haber asesinado a sus víctimas. Un psiquiatra llamado Richard Rappaport, que fue pagado por Alcala y fue su único testigo de defensa, señaló que es posible que Alcala no tuviera recuerdo de los asesinatos debido a un trastorno límite de la personalidad. En el juicio, Tali Shapiro, ya adulta, testificó como testigo de la defensa. Le tomó al jurado menos de 2 días encontrar a Alcala culpable de 5 cargos de asesinato en primer grado, y en marzo de 2010 fue condenado a muerte una vez más. En enero de 2011, un gran jurado de Manhattan acusó a Alcala por los asesinatos de Cornelia Crilley y Ellen Hoover. Inicialmente se declaró no culpable al año siguiente, pero luego cambió de opinión y se declaró culpable poco después. En 2013, se añadieron 25 años más a su condena por estos crímenes. Rodney Alcala murió el 24 de julio de 2021 en Corconian, California. Murió de causas naturales a los 77 años. Desde el juicio de Alcala en 2010, las autoridades de Nueva York y California han sospechado que el asesino en serie fue responsable de muchos más crímenes de los que se le acusó. En marzo de ese año, la policía de Nueva York y Huntington Beach, California, liberaron 120 fotografías de la cartera y el alijo personal de imágenes de Alcala. Los investigadores buscaban identificar a las personas en las fotos para determinar si eran o no víctimas no descubiertas. Las autoridades indicaron que cerca de 900 imágenes no podían publicarse por su contenido sexualmente explícito. En las primeras semanas, 21 mujeres se presentaron para identificarse. Con la adición de las fuerzas del orden, al menos 6 familias reconocieron a familiares desaparecidos hace años y nunca encontrados. En 2013, un miembro de la familia reconoció una foto de Christine Thornton de 28 años. Su cuerpo fue hallado en el condado de Sweetwater, Wyoming. En 1982, aunque no se identificó hasta 2015. En 2016, Alcala fue acusado de su muerte. Christine desapareció en junio de 1977 y fue vista por última vez haciendo autostop en Biloxi, Mississippi. Alcala afirmó haber tomado la foto, pero negó haber matado a Christine. Estaba muy enfermo para viajar desde California a Wyoming para enfrentar el juicio. En 2010, Alcala fue señalado como persona de interés en varios homicidios no resueltos en Washington. Los investigadores de Seattle creen que él pudo haber estado involucrado en las muertes de una mujer joven y 2 adolescentes. Cherry Ann Greenman, de 20 años, desapareció el 14 de septiembre de 1976 de Waterville, Washington. Recientemente, había sido liberada de la cárcel del condado de Douglas y no se reportó oficialmente como desaparecida hasta el año 2004. Antoinette Toni Jean Whittaker era una niña de 13 años que desapareció el 9 de julio de 1977. Su cuerpo, completamente vestido, fue hallado una semana después en Lake City, Seattle. No había evidencia de agresión sexual y había sido apuñalada hasta morir. Luego, el 17 de febrero de 1978, se descubrió el cuerpo de Joyce Francine Gaunt, de 17 años, en el Parque Stud, Seattle. Estaba desnuda y su cráneo había sido aplastado. Fue víctima de golpes, estrangulamiento y agresión sexual. Joyce tenía una discapacidad del desarrollo y vivía en un hogar grupal en el momento de su desaparición. Salió de casa un día antes de hallar su cadáver para ver a un desconocido en el Parque Seward. En marzo de 2011, autoridades del condado de Marin, California, afirmaron estar seguros de que Alcala había asesinado a Pamela Jean Lamson, de 19 años, quien desapareció tras dirigirse al muelle de los pescadores para verse con un fotógrafo. Pamela fue asesinada el 9 de octubre de 1977 y su cuerpo fue hallado en el condado de Marin, cerca de un sendero para caminatas. Estaba desnuda y había sido brutalmente golpeada. Aunque no había ácido desoxirribonucleico utilizable ni huellas dactilares disponibles, los investigadores creen firmemente que Alcala fue responsable del crimen
incluso si no pudieron acusarlo. Señalaron que había suficientes pruebas para convencerlos de su culpabilidad. Rodney Alcala es sin duda uno de los asesinos más despiadados de América. Parece probable que nunca sepamos cuántas mujeres y niños lastimó durante su vida. Podría haber docenas de víctimas sin identificar, sin conexión conocida con el hombre que terminó con sus vidas. También es completamente posible que haya más víctimas de agresión sexual que, al igual que Morgan Rowan, simplemente querían seguir con sus vidas en lugar de intentar buscar justicia en un sistema que a menudo parece diseñado para trabajar en su contra. Hay cierta especulación de que Alcala fue responsable de hasta 130 asaltos y asesinatos. Dada la brutalidad de Alcala, este número ni siquiera parece tan descabellado. Aunque fue diagnosticado con un trastorno de personalidad antisocial a los 20 años, es probable que haya cometido delitos y dañado a otras niñas y mujeres antes de sus asaltos de 1968 a Morgan Rowan y Tali Shapiro. La fiscalía alegó que Alcala jugaba con sus víctimas antes de la muerte, a menudo estrangulándolas hasta que perdían la conciencia, reviviéndolas y estrangulándolas de nuevo. Tras repetir el proceso varias veces, finalmente les quitaría la vida. Es difícil creer que este deseo de causar tanto sufrimiento surgiera de la nada, pero es igualmente difícil decir de dónde vino. Muchas de las fotos de Alcala publicadas por la policía siguen en línea, y los investigadores aún buscan información sobre las personas que aparecen en ellas. Dejaremos un enlace a un artículo de ABC News de 2021 que contiene las fotografías y la información de contacto de la policía. Gracias por ver. Y nuestro corazón está con todas las víctimas que fueron afectadas por los terribles crímenes de Rodney Alcala.